Bienvenidos a Entre Emociones y Propósito, un espacio donde conversaremos con el corazón abierto sobre lo que sentimos, lo que vivimos y cómo transformarlo en conocimiento. Soy Maggie de Inspiramos y junto a Mile de Emocionarte te invitamos cada miércoles a las 8 de la noche para conectar contigo mismo, para que tus emociones también encuentren su propósito. Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos cargando una maleta demasiado pesada, una maleta llena de recuerdos, de personas que ya no van, de expectativas que no están, de y si hubiera, de cosas que deberían estar en el pasado. Y llega un punto en el que no podemos avanzar, no porque no tengamos fuerzas, sino porque tenemos las manos ocupadas para seguir caminando. Por eso hoy vamos a hablar de soltar, no desde la obligación, sino desde la libertad. Soltar para avanzar, porque nos cuesta tanto soltar, porque es que soltar no es olvidar, no es cortar, no es dejar de sentir, más bien es un proceso emocional que nos obliga a despedir cosas que ya no nos están aportando en nuestra vida, que ya no nos están dando lo que realmente necesitamos, lo que nos dieron al comienzo ya no nos lo están dando en este momento. Entonces, precisamente por eso nos cuesta soltar, porque estamos acostumbrados a esto que ya traemos como en nuestra zona de confort. A las personas nos cuesta soltar no por debilidad, sino porque estamos acostumbradas a tener esto en nuestras vidas. Y pues siempre, no siempre lo que sostenemos es lo que nos hace bien. Porque es que soltar significa realmente dejar de pelear con lo que ya no puedes cambiar. Es lo que siempre estamos ahí pensando como, ¿por qué pasó esto? Si yo hubiera hecho, si yo hubiera cambiado, si yo hubiera dicho, ay, es que yo fui más boba, porque siempre estamos ahí peleando con eso que ya pasó. Entonces, simplemente soltar es no dejar de sentir, no es borrar esa historia, porque la historia es lo que nos hace las personas que somos hoy, pero es aceptar que ya pasó, ya la embarramos, ya no podemos arreglarlo, el pasado no se puede cambiar. Entonces es realmente soltar eso que ya no podemos controlar y adicional que podamos recuperar como nuestra energía vital, ya no seguir como en esa tristeza que nos quedamos atrás ahí pegados, sino pues avancemos porque estamos en este presente para poder continuar viviendo. Entonces, soltar es aceptar lo que pasó y que podamos elegir hacia dónde queremos movernos en nuestra vida ahora. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos edificar un futuro que viene. Sí, realmente el ser humano está inmerso como en muchos sistemas de estamos acomodados de ciertas maneras. Si empezamos a soltar lo que tenemos, como que empezamos a desencajar ciertas cosas, pero no siempre encajando nos vamos a sentir bien, ni encajar en esas cosas nos va a aportar a nuestra vida. Lo que pasa es que el cerebro ama lo conocido, ¿sí? Aunque duela, el cerebro siente como que está en esa zona de confort, como que está seguro. Entonces, siempre el cerebro va a escoger, así sea un patrón doloroso, antes que un futuro incierto, porque le da miedo qué pasará, qué vendrá, cómo seré, ¿sí? Entonces, por eso nos quedamos siempre como en esas relaciones que no funcionan, en esos trabajos que nos están drenando, o sea, estamos supremamente obligados a hacer algo, no somos felices ahí, pero nos da miedo a soltar porque al menos tengo ese sueldito fijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal que yo salga y no encuentro trabajo en otro lado? Entonces, prefiero estar en un lugar que me esté drenando, que me esté haciendo sentir mal, con tal de que me paguen. Pero muchas veces hay como que priorizar también el tema de la salud mental, ¿no? Si mi salud se está viendo afectada en un lugar de trabajo donde yo no me siento bien, donde me están hostigando, donde me están señalando, donde no están contentos, a pesar de que estoy haciendo bien mi trabajo, no están contentos con los resultados, pues no tengo que estar ahí. Pero es que esa es la parte difícil. Y aprender a soltarnos de eso, siempre, digamos que el miedo a lo desconocido es lo que nos impide soltar estos momentos como frustrantes, ¿sí? Pero pues igual soltar no es como ser un egoísta con el entorno, ¿sí? Sino cuidarnos a nosotros mismos y es como un acto de conservación emocional, de conservarme a mí mismo y conservar mi salud mental a costa de lo que tenga que pasar, pero sí más estar tranquilo con uno mismo, a pesar de lo que pueda venir en el Pero entorno. llegar a esa tranquilidad es lo difícil, porque es que nuestro cerebro primitivo asocia que tú pierdes algo, entonces pierdes a esa pareja, ese recuerdo, esa expectativa, ese trabajo,
y es como el riesgo de sobrevivir. Entonces, por eso muchas personas es como yo no puedo vivir sin él, es que, o sin ella, es que hemos vivido tanto, es que hemos hecho, es que siempre te acuerdas de las cosas bonitas, pero por eso hay que mirar ya como en esa balanza, que tantas cosas buenas hay y que tantas cosas malas hay de lo que me traiga esa relación, ese trabajo, y ponerlo, si las cosas malas son más que las cosas buenas, pues nada, es un momento de hacer como ese par en el camino de decir, ¿realmente esto sí me está trayendo tanta felicidad? Porque aunque no sea real ese riesgo, ese miedo de que nos va a pasar algo, el cuerpo sí responde igual. Entonces aprendamos de lo que escuchamos en los episodios anteriores a escuchar en nuestro cuerpo, porque nos da esa nostalgia, nos da esa ansiedad, sentimos ese miedo. Entonces es hacer ese alto en el camino, miedo a qué, analizarlo y tomar un poquito los riesgos para ser un poquito más felices cada día. Mira lo que pasaba en una terapia que yo tuve con una paciente y resulta que ella no estaba contenta con su trabajo. Es que mi jefe es cansona, es que por días enchuquiza y no le gusta nada, otros días está bien, a pesar de que hago yo todo el trabajo, pues ella sigue como molestando y demás, y aparte de todo, el lugar donde trabajo no es el ambiente, no tengo un lugar apropiado donde estar, bueno, tenía miles de trabas, cosas, y yo, pero entonces, ¿por qué sigues ahí? ¿Qué te está aportando a tu vida profesional? ¿Sí? No, es que si me voy de ahí, pues no sé, no tengo que tener un sueldo fijo. Entonces, entraba yo con el tema de, bueno, ¿para qué necesitas el sueldo fijo? ¿Sí? Entonces, como que empezaba a sacarle por qué lo necesitaba yo. Realmente no estás necesitando tanto eso porque puedes hacer otras cosas afuera que también te van a funcionar. Estás priorizando el hecho de quedar bien en un lugar que no está siendo valorado. Pero entonces, esa resistencia a soltar, ¿sí? Es porque lo que tú decías, les da miedo, es tener un duelo, ¿sí? Porque soltar también genera ese sentimiento de pérdida que nos hace vivir un duelo, ¿sí? Que nos hace, nos da esa sensación de vacío, que realmente como que nos falta algo, pero no es que nos falte, es que estábamos acostumbrados a ese algo que no nos deja avanzar. Esa costumbre a esto que no nos está aportando es lo que no nos deja avanzar. Y pues también ese, como esa pérdida de identidad temporal, que estoy tan acostumbrada a que todo esto malo me pase alrededor, que, ay, ¿para qué me muevo si ya estoy en esta zona de confort y en donde sé que se actúo de esta manera, pues las cosas van a seguir funcionando. Es que es ahí cuando con toda esa costumbre se crea ese apego emocional. Pues cuando tenemos apego emocional es cuando nos recordamos de cositas buenas, ¿sí? Obviamos las cosas malas, porque no es bueno hablar de lo malo, y nos acordamos de las cositas buenas, y eso nos genera como una especie de microadicciones. Tú sabes que cuando generamos dopamina, serotonina, que son todas las hormonas de la felicidad, esas hormonas también generan esa adicción. El cuerpo como que se acostumbra a querer sentir esas emociones de forma muy rápida. Entonces, la dopamina es cuando nos sentimos como queridos, como que encajamos en un sitio. Y cuando tenemos un recuerdo, cuando tenemos una esperanza o un mensaje o una felicitación pasada, es como alguna vez hice bien algo en este trabajo, entonces como que, ay, me siento bien, ahí estoy muy bien. Le estamos dando como lo que el cerebro quiere sentir en ese momento, pero no analizamos que realmente ya estamos cansados, ya pasó nuestro ciclo, ya de pronto estamos haciendo lo mismo de antes, ya no nos genera el mismo valor, y es ahí donde nos da como ese dolor de soltar, porque sentimos que estaríamos como dejando de sentir, como que si yo suelto eso, ya nunca más voy a volver a sentir eso que sentí, valga la redundancia, y que me hizo sentir muy bien. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar cómo se suelta desde la neuroplasticidad. Recuerden que el cerebro siempre está armando recuerdos y el cerebro es muy de memoria. Entonces, para poder soltar, tenemos que empezar a reaprender cosas. Bien lo decías tú ahorita, hemos creado una identidad. Entonces, cuando soltamos, sentimos que nos sentimos perdidos, ¿sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si yo era eso, entonces ahora qué soy? ¿Quién soy? ¿Sí? Por eso nos genera ese miedo de quedar como ahí en el limbo perdidos. Entonces, para poder soltar, se requiere como que tengamos esa repetición, que hagamos conciencia, que tengamos unas nuevas decisiones, así sean pequeñitas, que tengamos ese permiso para soltar, que empezamos a hacer como nuevas relaciones, y de pronto, no, que con mi pareja, es que con él hacía, con él iba, todo hacía. Entonces, claro, el miedo a soltar a esa persona es que ahora yo qué voy a hacer, con quién voy a hacer, estoy sola, qué miedo, miedo a la soledad, ¿no?
Entonces, lo que podemos empezar a hacer es nuevas actividades conmigo solita, con alguien más, ir como de a poquito haciendo creando una nueva identidad para poder sentirnos mejor. Crear memorias emocionales. Realmente lo que hacemos a diario y esas goticas de dopamina son memorias emocionales que vamos sumándole a nuestro cerebro, ¿sí? De esto está bueno, esto es bueno, esto es bueno. Entonces, esas goticas de memorias emocionales es lo que tenemos que ir alimentando, ¿sí? Porque soltar no implica solamente cortar las relaciones impulsivamente, salir corriendo e irme, dejar de sentir, renunciar a lo que queremos. Esto que genera el Sí, dolor. realmente eso no es como tal soltar. Soltar es como que dejar que la vida siga su curso, mirar qué es lo que nos daña y soltarlo, dejarlo ir, permitirnos cerrar ciclos. Para nosotros es muy complicado cerrar ciclos y decir, esto no me está aportando, esto no es bueno para mí, y a veces cuesta y da miedo, pero pues hacerlo con miedo. ¿Cuál es el problema? Sí, veamos el cerebro como si fuera una aplicación de nuestro celular. Sí, generalmente seguido salen actualizaciones, sí, porque hay algo que de pronto tienen que mejorar en la versión anterior o algo que estaba funcionando mal, tienen que actualizarlo para que ahora funcione bien. Nuestro cerebro funciona igual. Cuando tú empiezas a hacer nuevas cosas para generar tu identidad, ahí el cerebro lo que está haciendo es actualizando tu identidad. Sí, como que antes lo hacía de esta forma, pero ahora lo puedo hacer de esta otra forma y no pasa nada, está bien. Entonces, cuando empiezas a hacerlo de a poquito, el cerebro como que lo va entendiendo, ah, bueno, podemos cambiarlo, no es tan terrible dejar de hacerlo como lo hacíamos antes y se actualiza. Entonces, acostumbrémonos a comprar esa actualización para nuestro cerebro cada vez que querramos soltar algo. Mira que en una experiencia personal esta vez, y creo que fue este año, que yo dije como, ay no, ya no quiero trabajar más acá. Dio muchísimo miedo, sí, porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios proveerá. Dio miedo, sí, pero entonces es el hecho de que si yo no estoy contenta donde estoy, si no me estoy sintiendo tranquila donde estoy, suelte, algo llegará. Porque siempre cuando uno está aferrado a algo y teniendo algo muy fuerte, de pronto está perdiendo muchas oportunidades alrededor. Y bueno, si voy a decir, no han sido momentos fáciles, no han sido tiempos fáciles que todo llega y llueve del cielo porque sí, pero la paz y la tranquilidad que uno tiene después de salir de un lugar tóxico no tiene, digamos Precio. que sí, exacto, no tiene precio. Realmente es muy bueno. Entonces sí es bueno como soltar ese tipo de cosas porque van a llegar más oportunidades, porque van a llegar más cosas, porque van a surgir cosas más bonitas. Y realmente uno cuando tiene las manos llenas, pues no tiene cómo coger otras cosas. Es cierto. Sí, imagínense ustedes ahí con una cantidad de cosas y les llega una cosa, les llega la otra, se acumulan y tienen así. Y le van a ofrecer una botellita con agua y no puede porque las manos las tiene llenas. Pero tiene la Entonces, boca seca. y tiene sed y no puedes hacerla sed. Entonces, esa es soltar las cosas para que de verdad podamos tener las manos libres y recibir. Porque nos acostumbramos a cargar cosas y no nos damos cuenta, como por ejemplo, esas personas que ya no son para nosotros. El ejemplo que ponía Milena eran personas que le drenaban, eran compañeros de trabajo que no la hacían sentir muy bien y uno los estaba cargando. Entonces, tener esa fuerza de decir, no voy más con este tipo de personas o con este tipo de trabajo, es bueno también reconocerlo y soltarlo. Entonces, ¿qué cargamos? Personas que ya no son necesarias para nosotros, a veces aunque duele aceptar que nuestra versión con ellos ya no existe. Ay, sí, es que tuvimos una relación tan bonita, pero pues se dañó, no pasa nada, no está mal cambiar como de amistades o dejar a personas atrás que ya no me estén aportando mucho y tal vez sí me estén restando. También cargamos sin que nos demos cuenta expectativas que nos colocaron en nuestra infancia. Y como no, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que siempre estar para otros, tú tienes que ser perfectica, tú no te puedes equivocar, tienes que ser siempre buena, ¿sí? Entonces cargamos con esas cosas que hoy nos pesan y no es cierto, no tenemos que siempre ser perfectos, no tenemos que estar siempre para los demás, primero tenemos que estar para nosotros. También culpas heredadas, ¿no? O sea, como que no, es que mi mamá lo hacía, entonces a mí también me toca responder. Si mis papás no están, entonces mi hermanito me toca a mí. Obviamente uno lo hace con el amor y pues para cuidar a las personas, pero no es porque le toque. ¿Sí? Entonces soltar como esas culpas, esas historias que uno sigue repitiendo, es que en el año 1600 fulanito me hizo, me dañó, es que él me quitó el color rojo que a mí me gustaba o no me prestó. Sí, uno se queda con cosas que ya no están aportando, ya fulanito por allá está feliz en otra vida y uno todavía recordando a ese Pepito que nos dañó. A mí me pasó de una paciente que llevaba
más o menos 20 años sufriendo por algo que le pasó en un trabajo que ya no tiene. Y es que esta persona me hizo esto en ese trabajo y la odio y la odio y la odio. Sí, Y yo decía, Dios mío, ya pasaron 20 años. No, pero es que ¿cómo puede ser posible que siga pasando esto? Pero es que ¿cómo puede ser posible que esas personas estén tranquilas? Y yo, pues si esas personas están tranquilas, usted ¿usted también. por qué? Usted Claro, porque se tiene, suelte eso, o sea, ya deje, más que físicamente, esta persona también tenía un montón de enfermedades en su cuerpo de todas las porque cosas que estaba cargan, cargando, y yo creo que aún todavía carga porque todavía sigue enfermita, pero cargaba una cantidad de cosas y yo, suéltelo. Además que se preocupaba porque, ¿por qué le está pasando? ¿Por qué esta persona le va así? ¿Por qué suelte todo eso? No y hay necesidad preocúpese de por cargar. usted, porque a usted le está Exacto. pasando esto. Me hiciste acordar de una señora también que una vez pasamos por un almacén y no quiso saludar a la chica que estaba adentro. Entonces yo como que, bueno, entré, hice la vuelta y le dije como, ¿tú no te saludabas con ella? Sí, pero imagínate que me cae muy mal, no sé qué yo, pero ¿por qué? Ella fue como, ponle tú, como la otra noviecita del que era el novio de su hija hace como más de 30 años también. Y yo como, ¿qué? Sí, como en el colegio, por ella fue que el fulanito dejó, yo ¿qué? Y, pero qué, y tu hija todavía está con esa persona o algo así, no, nada, ya, y sabes, esa persona no, ni idea, o sea, ya no saben ni qué será la existencia de ese muchachito, pero ella sí se acordaba que esa niña le había herido a su hija hacía tantos años. Decía, Y la no, hija ya ¿cómo es tenía vida posible? hecha y ella Claro, seguía yo creo que sufriendo. la hija tampoco ni se acordaba que había tenido de noviecito a ese niño y que esa niña había sido la que se había interpuesto en su relación. Entonces, en ese momento, pues claro, a mí me dio como mucha risa, pero la señora estaba muy molesta, entonces yo como, ok, pero cambia el tema. Pero es muy chistoso eso. Cargan muchas cosas que pues, ni siquiera les corresponden. En este caso, la señora ni siquiera había sido ella, Ni había siquiera sido, sufrió de ella. exacto, otra persona y se ponen a cargar esas cosas y no sueltan, no son felices. Y siempre también a veces tenemos como esa necesidad de controlar todo. Y eso también nos cuesta todavía. Muchas personas somos controladoras y, y cargamos eso, como que todo hay que arreglarlo. Si yo no lo arreglo, nadie lo va a arreglar. Si yo no lo hago, no va a quedar bien. Eso también es algo que cargamos. Y mira que soltar no quiere decir que, ay, yo solté y me olvido de todo, ¿sí? No, soltar es como más tener propiedad de lo que yo ya aprendí de esto, de lo que ya no voy a aceptar, que en mi vida pase esto que ya me había pasado, ¿sí? Son aprendizajes que uno tiene, pero no los tiene que cargar todo el tiempo, no los tiene que llevar todo el tiempo. Ya aprendí de esto, ya sé que esto no me va a volver a pasar, pero pues voy a tener nuevas cosas para hacer, ¿sí? Hay un ejercicio que digamos que se puede hacer por medio de la escritura, ¿sí? Y escoger dos hojitas y en una hoja escribo como todo lo que cargo, todas las culpas, todo lo que sostengo y lo que me amarro, ¿m? Los miedos, los roles, absolutamente todo. Y en la otra, lo que quiero abrazar, lo que tengo en mí y lo quiero tener para mí porque me está aportando. Entonces, esa hojita en la que abrazo y la que la dejo ahí quietecita, y la otra, la que quiero soltar, la rompo en muchos pedacitos, pero no es para botarla, para quemarla, sino que algunos de esos pedacitos pegarlo en lo que quiero abrazar. Precisamente porque es que lo que quiero soltar no es olvidarlo y ya, no es botarlo y ya, no es desaparecerlo y ya, sino que eso me ha construido como persona y puedo seguir con lo que quiero abrazar, ¿sí? Avanzar bajo los aprendizajes que he tenido, ¿sí? Soltando las cosas que ya no me aportan. Ese ejercicio es simbólico para el cerebro, para que él se dé cuenta que de verdad no pasa nada si podemos soltar. Y qué lindo recordar que todo eso que de pronto nos hace llorar hoy, nos hace sufrir, nos hace sentirnos tristes, hace parte de nuestra historia. O sea, es que también hay que pensarlo, no podemos cambiar todo lo que pasó antes porque seríamos unas personas totalmente diferentes. Entonces, todo lo que somos hoy es gracias a todo lo que vivimos años anteriores. Entonces, por eso es importante honrar ese pasado. Lo que les decía al inicio del programa, no lo podemos cambiar, pero sí podemos mejorar la forma en la que somos en nuestro presente y construir un mejor futuro. Entonces, recordemos, soltar no es un acto de fuerza, sino es un acto de amor propio. Cuando vamos a empezar a soltar cosas que no nos hacen bien, es porque nos estamos dando amorcito a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos soltar en la vida real? Porque lo hemos hablado y es como, ah, sí, muy fácil. Pero les voy a dar 5 pasos
que podamos hacer importantes para que podamos soltar. Lo primero, y creo que siempre se los he dicho en cada una de las cosas, es que podamos nombrar eso que tenemos ahí cargando. Entonces, cuando nosotros le damos un nombre a algo, recuerden que eso ya como que se libera. Cuando lo sacamos un poco lo que está en nuestra cabeza y lo ponemos en palabras y lo exteriorizamos, es cuando le damos como esa libertad a las cosas y no nos lo estamos tragando tanto para que nos haga daño. Por ejemplo, decir algo como, hoy voy a soltar la necesidad de controlar todo. Voy a soltar esa necesidad de estar acompañada de una persona que no me está aportando. Voy a soltar ese trabajo que me está drenando, ¿sí? Primero que todo, lo vamos a nombrar. Lo que pasa es que nombrarlo libera, ¿sí? Porque cuando tú literal sueltas una palabra, pues ya lo empiezas a liberar y es como empiezas como a soltar ese tipo de cosas. Entonces, primero, nombrarlo. Segundo, vamos a aceptar esa emoción, que es lo que muchas veces nos cuesta, ¿sí? Porque es que soltar no es dejar de sentir, simplemente es dejar de sostener, dejar de tenerlo. Soltar es cuando tenemos una botellita con agua y la dejamos encima de la mesa. Eso es soltar. La botellita sigue estando ahí, no la eliminé, no la borré, pero sigue estando ahí y ya no me está incomodando en mis manos para que yo haga otras cosas. Entonces, es importante que aceptemos esa emoción. ¿Yo qué estoy sintiendo? O sea, realmente siento tal cosa y por qué siento eso. Tercero, vamos a analizar como la creencia raíz, ¿sí? Porque generalmente sale de un miedo. Es que si yo suelto, voy a decepcionar a Pepito. Por ejemplo, el ejemplo que ponías del trabajo de la chica. Es que voy a decepcionar al jefe, voy a decepcionar a mi mamá, tal vez es un trabajo exitoso y la gente cree que yo estoy siendo exitosa, entonces voy a decepcionar a otras personas. O si yo me separo, voy a perder valor ante la sociedad porque no, qué terrible ser una mujer separada y preferible ser una mujer que aguanta como mi mamá, como mi abuela, como Pepita. Entonces, siempre como revisar cuál es esa creencia que tenemos, que tengo que seguir cumpliendo y que puedo de pronto soltarlo sin que me afecte eso. Cuatro, vamos a identificar ese beneficio al soltar. ¿Sí? Todo, siempre que soltemos, tiene que traernos un beneficio. Entonces tenemos que mirar si me va a traer paz, o me va a traer claridad, o me va a dar tiempo, o me va a dar energía, o voy a sentirme libre. Sí, es como esa, es ya como la contraparte de ese miedo. No es que no voy a poder con los gastos sola, pero si no voy a tener ese trabajo está bien, la economía me va a bajar un poco, pero mi paz y mi tranquilidad va a subir. Entonces hay que ponerlo siempre como en esa balanza de qué cosas buenas sí me traerían. Si ponemos en una balanza el miedo con las cosas buenas que nos van a traer, el hecho de soltar y el hecho de hacer esos cambios, siempre las cosas buenas son las que van a ganar, porque vamos a contrarrestar el miedo, por ejemplo, de cambiar un trabajo. Entonces, ay, pero es que la parte económica, no, pero si puedo solventar con esto, puedo traer de aquí, puedo llevar de allá, si lo que traía de allí, mientras me, digamos, puedo hacerme una deudita chiquita mientras voy buscando otra cosa, mientras voy buscando otras alternativas. O sea, siempre las opciones van a ser mucho más que el miedo a quedarse, el miedo a lo desconocido, ¿sí? El miedo a tener cosas nuevas. Además El, que el miedo es como siempre, como si fuera un perezoso. Yo me lo imagino así porque el miedo le encanta estar en la zona de confort, así sea una zona horrible. Y uno se da cuenta cuando sale de la zona de confort que no tenía de confort nada. Cuando ya está uno afuera, la empieza a ir mejor y ya superó ese miedo. Entonces el miedo es como, ay no, qué pereza movernos acá, qué pereza hacer algo más, qué pereza pensar, qué pereza ser creativos. Cuando nosotros saltamos esa barrera y le decimos al miedo, yo soy más fuerte que tú, y salimos empezamos a soltar las cosas que nos tenían ahí, entonces ya nos obliga a ser más creativos, nos obliga a pensar, a hacer más cosas que antes no nos atrevíamos, y al hacerlo nos damos cuenta que, oiga, sí, era chévere, sí, y el superar miedo ese miedo se muchas siente muy veces bonito. nos ciega, nos tapa los ojos a nuevas oportunidades. El miedo nos obliga a estar ahí. Es como, ay, esperemos a ver si sale tal cosa. Esperemos a ver. Y el miedo nos hace sentarnos, a ver pasar el tiempo, porque nos da miedo decir, no, esto es bueno para mí, esto puede traerme mejores cosas. Entonces el miedo nos hace sentarnos a esperar, una espera que a veces no es necesaria. Sí, acuérdense que el árbol que no suelta sus hojas viejas no va a poder florecer en primavera. Entonces, hasta la misma naturaleza nos muestra que es muy bueno ese ciclo. Los árboles, ya cuando las hojitas están feitas, empiezan a soltar, a volar. Y eso le da como camino a que renazca una hoja más linda, una flor más bonita. Así, imagínense que ustedes también son un árbol.
van a soltar todo eso que ya no está sirviendo, todo eso que está cargando, todo eso que está pesando para que puedan florecer. Y realmente eso también en el cuerpo físico, en la salud, se siente, se refleja, la gente empieza a darse cuenta. Hay un meme que me gusta que dice como, ¡ah, te ves más linda que has tomado! Y la otra contesta, decisiones. Entonces, esto es de tomar decisiones, dejar ese miedo atrás, hacerlo, bueno, está, no lo dejen atrás, háganlo, háganlo con miedo, pero háganlo. Suelten esas cosas que en serio se van a sentir muy bien. Entonces, repaso, nombrarlo. Segundo, aceptar la emoción. Tercero, revisar esa creencia raíz. Cuarto, identificar el beneficio de soltarlo. Y quinto, hacer ese ritual simbólico que nos estaba mencionando Mili, de hacer la cartica, una para romperla y la otra para avanzar y hacernos la visualización. También podemos hacer meditaciones de cierre de algo. Esas las encuentro siempre, la propaganda YouTube, porque ahí encontramos meditaciones de todo. Meditaciones para soltar, meditaciones para dejar un amor, meditación para lo que ustedes quieran. Lo encuentran ahí y es muchísimo más fácil y guiada para que lo puedan hacer. Eh, incluso también podría uno escribir la carta y si de pronto es algo muy doloroso o algo, entonces se puede como quemar también, como, pero haciéndola como con esa intención. Estoy quemando y que esas cenizas como que representen lo que fue. Que no nos vamos a olvidar de lo que fue porque son experiencias que nos hacen y nos construyen, ¿sí? Pero pues sí, digamos que soltando todo lo malo y lo que no nos aporta, porque pues la invitación de hoy es a soltar, pero no para olvidar y no para dejar de ser quienes somos, ¿sí? Sino para aportarnos y para abonarnos como maticas dentro del amor propio, porque cuidarnos también es símbolo de bienestar, soltar también es símbolo de bienestar, de querer estar bien con nosotros mismos, con nuestro entorno. Y lo que siempre les hemos dicho, yo creo que en la mayoría de los episodios es, si estamos bien con nosotros mismos, el entorno va a cambiar totalmente y nos vamos a sentir súper mejor. Me hiciste acordar de una historia en la que la persona se separó y se sentía como culpable de hacer las cosas por ella misma. Entonces yo le decía, a la final, si tú estás bien, si tú estás feliz, al se sienta culpable porque si mis hijos y qué pensarán los demás. Entonces yo le decía, si tú estás bien y si tú estás feliz, tus hijos también lo van a estar. Entonces, qué mejor que una mamá tranquila, que una mamá feliz, que una mamá que esté bien, es el mejor ejemplo para sus hijos. Y a la medida que sana uno, sanan los demás. Entonces, no tengamos ese miedo a soltar. Además, recordemos que avanzar no es siempre como correr, como ir más rápido, sino a veces es dejar que algo que ya no sirve, pues ya no vaya al lado de uno. Pero siempre mirando como hacia el frente. Es la invitación que les tenemos el día de hoy con Mil. Soltemos para que podamos avanzar. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo y que empecemos a soltar de poquitos para que podamos avanzar pasito a pasito como los niños van avanzando y como todos hemos venido avanzando. Y pues que nos sigan acompañando todos los miércoles a las 8 sale nuevo episodio. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos por favor y ayúdenos a crecer para avanzar. Sí, feliz diciembre y que tengan buena noche. Chao. Hasta la próxima.